Adán y Eva, parte 1. En el corazón del mundo había un lugar donde cada mañana parecía una promesa cumplida. No era un paraíso pintado con perfección distante, sino un latido constante, ríos que murmuraban secretos antiguos, vientos que peinaban hojas como quien lee una carta de amor, frutos que colgaban pesados de tiempo y sol. Allí vivían Adán y Eva, pero no como dos figuras congeladas en una postal. Eran seres que respiraban, reían, discutían y reparaban su mundo con manos que conocían la ternura de la tierra. Caminaban entre árboles que reconocían sus pasos. Hablaban con animales que no solo los miraban, sino que también escuchaban y dormían arropados por una noche que no exigía defensa. El Edén no era solo belleza, era una escuela de calma, donde cada cosa tenía su lugar y cada día su lección. Imagina la rutina que no abruma, sino que sostiene. Al alba Adán recogía la fruta madura con una reverencia casi sagrada, como quien pide permiso a un viejo amigo. Eva barría el polvo de las piedras con hojas suaves entonando una canción que parecía nacer con el primer pájaro. Sus manos se encontraban en la tarea compartida, y en ese roce cotidiano se tejía la mayor de las alianzas, la de dos seres que aprendían a ser uno con el mundo y con el otro. No había prisa porque no existía la necesidad que aprieta. La curiosidad no era pecado allí, era el aceite que mantenía la rueda del asombro girando, pero siempre contenida por una orden sencilla, un límite claro que daba forma a la libertad. Ese límite estaba grabado en una sombra y en una palabra. Había un árbol, y alrededor de su tronco danzaban rumores de una ley. No era una prohibición que retumbara en marchas, ni un decreto que latiera con amenazas. Era una verdad susurrada. Hay frutos que no deben ser probados. Para Adán y Eva, esa advertencia era una frontera tranquila, tan natural como el borde de un lago que no invitas a cruzar porque el agua guarda algo que aún no comprendes. Vivir en el Edén significaba aprender a respetar ese borde, a construir sentido con la confianza de que el límite estaba allí para sostenerlos, no para encadenarlos. Sin embargo, la perfección tiene su propia fragilidad. Cuando todo es armonía, hasta el silencio tiene textura, y la rutina puede convertirse en un espejo que devuelve una sola imagen, la de uno mismo. Eva, con sus ojos siempre curiosos, a veces se detenía más tiempo frente al árbol. No por deseo de rebelión, sino por una pregunta que no hacía ruido. ¿Qué hay detrás de lo que nos han dicho? Adán, a su lado, amaba a Eva con la paciencia de las estaciones, y esa paciencia se mezclaba con una lealtad simple: cuidar, proteger y compartir. Aún así, en el tejido más humilde de su vida, empezaron a aparecer hilos que no encajaban del todo. La vida cotidiana del Edén era rica en detalles que solo cobran sentido cuando los vemos con la calma de quien mira una pintura. Los amaneceres traían la conversación con los insectos, los atardeceres, la contemplación con los cielos que se extendían como una promesa de continuidad. Se reían de cosas pequeñas, la torpeza de un ciervo, la sombra que jugaba sobre su piel, el sonido de una semilla al caer. Pero en la noche, cuando las estrellas parecían contar historias de futuros posibles, Eva sentía una inquietud que no era culpa ni temor, sino una pregunta que llamaba a ser respondida. ¿Y si conocer significaba transformar lo que ya conocen? ¿Y si entender era a la vez ganar y perder? El Edén no era un escenario estático. Era el mundo ordinario del héroe que aún no sabe que será llamado. Allí, entre la sierra de fruta y el murmullo del agua, se formaba la base de lo que vendría. Una vida que enseñaba a valorar el vínculo, a comprender la responsabilidad, a saborear la abundancia sin apuro. Pero también, en esa estabilidad exquisita, se escondía la semilla de la aventura, una decisión que todavía dormía, una curiosidad que golpeaba la puerta con respiraciones suaves. Y mientras Adán y Eva vivían sus días con una mezcla de asombro y ternura, el lector, tú que escuchas, empieza a sentir la misma pulsión que ellos, el latido de lo desconocido, listo para convertirse en llamada. Un día, mientras el sol atravesaba el follaje como una lluvia de oro líquido,
la voz del límite volvió a hacerse presente. No era un rugido, ni un trueno, sino un recuerdo que se repetía en el corazón. De todos los árboles del jardín pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán. Era un susurro que parecía claro, pero cuanto más se escuchaba, más despertaba otra voz, más antigua, más humana. ¿Por qué? Ese ¿por qué? Nació primero en el pecho de Eva, no con rebeldía, sino con la delicadeza de una semilla. Caminaba alrededor del árbol prohibido y sentía que sus raíces eran distintas, que su sombra no era igual a las demás. El fruto brillaba con un resplandor extraño, como si cada gota de luz quedara atrapada en su piel. Había algo en él que no era solo alimento, era promesa. Y la promesa tiene un poder inquebrantable. Habla no al estómago, sino al alma. Adán miraba a Eva con ternura, pero también con cautela. Él recordaba las palabras claras, recordaba la advertencia que había recibido, y sin embargo, algo en los ojos de Eva lo hacía dudar, porque en su mirada no había deseo egoísta ni capricho infantil, sino la chispa de una pregunta que parecía demasiado grande para ignorarla. ¿Era posible que aquello que estaba prohibido escondiera la clave de algo mayor? ¿Acaso la prohibición misma era una invitación a crecer? La vida perfecta del Edén comenzaba a tensarse. El aire parecía más denso cuando estaban cerca del árbol. Los pájaros cantaban distinto, como si adivinaran que algo estaba por romperse. Las risas que antes eran livianas, ahora se entrecortaban con silencios largos, y en medio de esa calma quebrada, surgió la tentación más poderosa, no el fruto en sí, sino la idea de que había algo que no sabían. Porque conocer lo desconocido es el fuego que mueve a todos los héroes. Eva se acercaba con pasos cada vez más lentos, cada vez más seguros. Sentía que la corteza del árbol tenía una textura distinta, casi como piel, como si aquel tronco guardara secretos en su interior. Al tocarlo, un estremecimiento la recorrió, no de miedo, sino de expectativa. El límite que parecía sólido comenzaba a verse como una puerta. ¿Y qué hace un corazón humano frente a una puerta? Preguntarse qué hay detrás. Adán dudaba. Él encontraba en la rutina la paz, en la obediencia la certeza. Pero Eva, con su curiosidad indomable, lo arrastraba sin querer hacia la frontera. Porque el amor no es solo unión, también es contagio, de preguntas, de silencios, de deseos. Y Adán empezaba a sentir la misma punzada de incertidumbre que quemaba a Eva. Entonces ocurrió algo invisible, pero decisivo. El mundo ordinario dejó de ser suficiente. El Edén, con toda su belleza, ya no bastaba. Porque una vez que la pregunta nace, ya no hay vuelta atrás. Una vez que la duda florece, la inocencia comienza a marchitarse, no por maldad, sino porque así es la naturaleza del espíritu, siempre buscando más. El llamado estaba hecho. No venía de una voz exterior, sino del eco interno que resonaba en cada fibra de su ser. Era la promesa de un horizonte más amplio, de un conocimiento que podía elevarlos o destruirlos. Pero ¿qué héroe ha rechazado alguna vez la aventura cuando su corazón ya la reclama? En esos días, cada instante era un filo. Cada mirada al árbol era un paso más cerca de lo inevitable. Eva, con la curiosidad latiendo en su pecho. Adán, con el amor que lo ataba a ella como un hilo invisible. Ambos, con la certeza de que el Edén ya no volvería a ser suficiente. Así, en el centro del jardín, el llamado a la aventura estaba sembrado. No era un grito ni una orden, era un susurro que taladraba el alma. Y aunque aún no habían cruzado el umbral, su viaje ya había comenzado. Porque la verdadera aventura no empieza con el primer paso, sino con la primera pregunta que no se puede callar. Suscríbete para no perderte cómo continúa la historia.